¿Alguna vez has soñado con crear tu propio mundo? Un lugar donde todo lo que imaginas se vuelva real, pues alguien lo hizo. Pero espera, porque lo que te voy a contar tiene un secreto que vas a querer escuchar hasta el final. Porque al final de esta historia vas a descubrir algo increíble que puede cambiar la forma en la que ves los juegos y tus sueños. Esta es la historia de David Baszucki y Eric Castle, los dos amigos que crearon Roblox, el universo donde millones de personas construyen, juegan y sueñan. Cada día. Ellos fueron niños que nunca dejaron de imaginar, ni de soñar en grande. Todo comenzó en un lugar frío llamado Winnipeg, Canadá. Un niño llamado David no paraba de hacer preguntas. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué las cosas vuelan? ¿Qué pasa si mezclo esto con aquello? Mientras otros niños jugaban con juguetes, David los desarmaba para saber cómo estaban hechos. De adolescente, construyó go-karts, inventos y hasta pequeños motores caseros. Soñaba con crear cosas que ayudaran a las personas a aprender y divertirse al mismo tiempo. Años después, ya como ingeniero, creó un programa llamado Interactive Physics, donde la gente podía hacer experimentos virtuales. Fue un éxito. Pero David quería algo más grande. Un día pensó, ¿y si todos pudieran construir sus propios mundos? Ese pensamiento fue la chispa que encendería una revolución digital. En su búsqueda, David conoció a Eric Castle, un programador talentoso, alegre, creativo, con una sonrisa que inspiraba confianza. Juntos soñaron con algo que nadie había hecho antes, una plataforma donde cualquiera, sin ser experto, pudiera crear su propio juego. Primero lo llamaron GoBlocks, luego Dynablocks, hasta que nació el nombre que cambiaría todo: Roblox. Era 2004. Los gráficos eran simples, los personajes cuadrados, los servidores lentos, pero ellos sabían que no estaban creando solo un juego, sino un universo de creatividad. Al principio, solo unos pocos jugadores entraron, pero esos primeros exploradores fueron los pioneros del futuro. Comenzaron a construir casitas, laberintos, pistas de carreras, mundos imposibles. Y David y Eric los miraban emocionados. Mira, están construyendo lo que nosotros solo imaginábamos. Con el tiempo, llegó el sistema para ganar dinero en Roblox. Y entonces, jóvenes de todo el mundo comenzaron a convertir su creatividad en ingresos reales. Niños de 12, 13 o 14 años, ganando lo suficiente para ayudar a sus familias, pagar estudios o crear sus propios estudios de juegos. La comunidad creció tanto que se volvió una ciudad global. Roblox ya no era solo un juego, era un movimiento. Pero la vida, como los juegos, también tiene misiones difíciles. En 2013, Eric Castle, el cofundador y amigo de David, enfermó de cáncer. Aún así, siguió trabajando, programando, soñando con nuevas herramientas para los creadores. Cuando su cuerpo ya no pudo más, su espíritu siguió presente. Y desde ese día, David continuó el camino con su equipo, y con el corazón lleno de gratitud. Hoy, cada vez que un jugador entra a Roblox, cada vez que un niño crea un nuevo mundo, Eric sonríe desde el cielo, orgulloso de ver cómo su sueño sigue vivo. Porque Roblox no solo son bloques, son millones de corazones construyendo juntos. David Baszucki siguió liderando la compañía, siempre con la misma meta: que todos, sin importar su edad, puedan crear, compartir y brillar. Hoy Roblox tiene más de 200 millones de jugadores, miles de creadores y millones de historias. Es un planeta digital donde la imaginación no tiene límites. Y aquí viene lo que te prometí al principio. ¿Sabes cuál es el secreto del éxito de Roblox? Que no nació de una gran empresa, ni de un superlaboratorio. Nació de un sueño en la habitación de un niño curioso. El mismo tipo de sueño que tú puedes tener hoy. David y Eric nos enseñaron algo que nunca debemos olvidar: que los sueños más grandes empiezan con una idea pequeña y con el valor de no rendirse. Así que ahora te pregunto, ¿qué mundo vas a crear tú? Narrador, voz final inspiradora. Porque cuando sueñas, imaginas y creas con pasión, no solo juegas Roblox, creas el futuro. Si te ha gustado este video, deja tus comentarios, recuerda suscribirte y darle like. Con eso apoyas mi trabajo que hago con cariño para ti.